Si eres de España, seguro que has escuchado el término reforma laboral. La reforma laboral. Reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. La reforma laboral. Últimamente se habla mucho de la contrarreforma laboral o la derogación de la reforma laboral de 2012. Ahora bien, ¿qué es eso de la reforma laboral? En este vídeo te lo voy a intentar explicar. Si lo sabes y lo tienes todo muy claro, ¿qué haces aquí, ¿Te crees guay? Vale, ahora en serio, sin más dilación, ¡vamos allá! Año 2012, año en el que los mayas predijeron que se iba a acabar el mundo y en el que además el gobierno del Partido Popular hizo la famosa reforma laboral. ¿Casualidad o no? Bueno, no sé si lo sabéis, pero esto de reformar el mercado laboral por imposiciones externas es la nueva moda que se lleva en el Corte Inglés. El PSOE con González en el 94, Aznar en el 2002, Zapatero en 2010 y 2011, y bueno, y esta se hizo en 2012 porque Mariano Rajoy fue investido a finales de diciembre de 2011. Entiendo. Entonces, ¿qué es la reforma laboral? Cuando hablamos de la reforma laboral, hacemos alusión a la Ley 3/2012 de 6 de julio de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. ¿El por qué se hizo esta norma? El contexto ya lo sabemos todos. Crisis económica 2008, tasa de paro por encima del 20% y lo mejor de todo, políticas neoliberales impuestas por la Troika. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. El mismo preámbulo de la ley habla de lo mal que España estaba económicamente y textualmente habla de la necesidad de una reforma de envergadura, la cual es reclamada por las instituciones económicas mundiales y europeas y por los mercados internacionales que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego. Traducción: a problemas duros, soluciones duras. Y estas soluciones no las invento yo, me las imponen desde fuera. ¿Y en qué se resumen esas reformas de envergadura? En flexibilizar el mercado de trabajo. ¡Ostras! Flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Qué querrá decir? Recortar derechos laborales. De momento me cago en tu muerto. Pero cuidado, no solo se busca flexibilizar, sino que textualmente el objetivo de la ley es la flexiseguridad. Un equilibrio entre los derechos laborales y la flexibilidad de las relaciones laborales. Os lo digo yo ya, un equilibrio a favor del empresario. Dicho esto, ahora os voy a resumir algunas de las medidas más importantes de esta reforma. Centrándonos en lo que nos interesa, esta reforma incide por un lado en la flexibilidad externa, que consiste en la entrada y salida de los trabajadores en una empresa, y por otro en la flexibilidad interna, que consiste en las condiciones laborales en la empresa. Vayamos a lo primero, a la flexibilidad externa. Aquí debemos hablar sobre todo de despidos. Por ejemplo, se reduce la indemnización por los despidos improcedentes. Para que me entendáis, los despidos improcedentes son despidos que son declarados así por el juez cuando el despido no está justificado o cuando se incumplen los requisitos que establecen las normas jurídicas. Pues bien, antes de la reforma, la indemnización por este tipo de despidos era de 45 días de salario por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Y ahora con la reforma son 33 días de salario con un máximo de 24 meses. ¿Qué significa esto? Que desde la reforma resulta más barato despedir a los trabajadores por la cara. Otra medida de la reforma es que en los despidos colectivos desaparece la necesidad de autorización administrativa. ¿Os suenan los expedientes de regulación de empleo o los ERES? Pues antes, para despedir una determinada parte de la plantilla por causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas o de producción, se necesitaba el permiso de la administración. Desde la reforma ya no. Además, dentro de este tipo de despidos por causas ETOP, las causas para recurrir a ellas se definen de forma más laxa, lo cual facilita utilizar este tipo de despidos. Oiga, señor Burns, ¿puede darme un aumento? Ordena tu escritorio, estás despedido. Y sobre la flexibilidad interna, encontraríamos medidas que ayudarían a cambiar las reglas que regulan las relaciones laborales en la empresa. Por ejemplo, desde la reforma laboral, los empresarios tienen el poder de distribuir de forma irregular y según sus necesidades el 10% de la jornada anual sin pacto con los trabajadores.
Por tanto, en materia de distribución del tiempo de trabajo, el empresario tiene más poder que antes. Además, desde la reforma laboral, los traslados geográficos y las modificaciones sustanciales de las condiciones laborales son más fáciles de utilizar, ya que los requisitos para utilizarlos por parte del empresario están definidos de forma más laxa en la ley. Y llegamos ahora al punto más importante, las medidas que afectan a la negociación colectiva. Para que nos entendamos, a los convenios colectivos. Para explicar esto tenemos que hacer unos pasos atrás. El convenio colectivo sería el resultado de la negociación entre la parte empresarial y la parte de los trabajadores, evidentemente dentro del marco de la ley. Y el convenio colectivo es fundamental en las relaciones laborales, al menos en España. Aunque la ley sea jerárquicamente superior al convenio colectivo, la ley en el derecho laboral no pretende abarcarlo todo. Los convenios colectivos lo que hacen muchas veces es regular materias que la ley remite, o mejorar aquello que la ley establece por defecto. Además, los convenios son jerárquicamente superiores a los contratos laborales. Esto es importante, porque cuando estamos en una relación jurídica donde los trabajadores tienen menos poder que el empresario, la única forma para que los trabajadores se igualen al empresario es la unión. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho la reforma laboral de 2012? Dar más poder de negociación a la parte empresarial. ¿Cómo? Por ejemplo, se limita la llamada ultraactividad de los convenios colectivos ya vencidos. Para que me entendáis, los convenios colectivos tienen una duración limitada de vigencia. Al llegar al tiempo límite, no desaparecen de golpe, sino que se prorrogan hasta que haya un nuevo convenio colectivo. Antes de la reforma laboral, esta prórroga era ilimitada. Hasta que no hubiera un nuevo convenio colectivo negociado, se aplicaba el convenio colectivo viejo ya prorrogado. Y esto daba cierto poder a los trabajadores en la negociación. Pues con la reforma, esta prórroga se limita a 1 año. Cuando acabe ese año, se dejará de aplicar el viejo convenio colectivo. Por tanto, este instrumento que favorecía a los trabajadores ya no lo tienen. Acabaré con esa chusma sindicalista y los desposeeré de su seguro dental. Otra medida de la reforma de 2012, que ya había empezado la de 2011 con el PSOE, y es que se ha dado preferencia a los convenios colectivos de empresa en determinadas materias frente a los convenios colectivos de ámbito superior. Hagamos esto sencillo. Los convenios colectivos los podríamos clasificar entre los convenios de empresa, que se negocian y se aplican dentro de la empresa, y los convenios sectoriales, que son aquellos que se negocian y se aplican a un determinado sector de trabajo y en un territorio concreto o incluso a escala nacional. ¿Qué pasa cuando concurren varios tipos de convenios? Pues normalmente se aplica aquello que favorece más al trabajador. Con las reformas laborales, lo que pasa es que habrá ciertas materias que tienen prioridad los convenios colectivos de empresa. Por ejemplo, materias como la cuantificación del salario base. Y esta medida no es casualidad. Esta reforma lo que favorece es la descentralización de la negociación colectiva. Y cuanto más descentralizado está la negociación, menos poder tienen los trabajadores para negociar, puesto que están más desunidos. Y por tanto, favorece esto en última instancia a la parte empresarial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aunque queden muchas cosas por explicar, creo que os he resumido algunos puntos muy importantes de la reforma. Ahora que algunos del gobierno hablan de derogar la reforma laboral, tendremos que ver qué es lo que hacen. Solo os digo que Pedro Sánchez dijo esto hace poco. Lo que debemos hacer como gobierno es no solamente cambiar nuestro modelo productivo, sino también cambiar y actualizar y modernizar nuestras relaciones laborales. El Libro Verde de la Comisión Europea de 2006 también hablaba de modernizar el derecho laboral, con términos igualitos que los que utilizaba la reforma laboral de 2012, como la flexiseguridad. Estas declaraciones no me hacen ser muy optimistas, de un gobierno supuestamente progresista y que supuestamente defiende los derechos de los trabajadores. Habrá que ver qué hacen. No os olvidéis de darle a like, suscribirse y comentar aquí abajo. Cuídense todos.